Bien, entonces aquí tenemos el libro en su tercera edición. Y bien, si buscamos por aquí vemos el contenido. Y bueno, en esta ocasión quiero comenzar de una vez con el capítulo 1. Es decir, no vamos a enfocarnos mucho en la introducción, de hecho. Claro que es recomendable, hay que leer la introducción, ¿no? Pero quiero comenzar de una vez con el capítulo 1. Bien, entonces, ¿qué nos dice el capítulo 1? Aquí hablan acerca de los valores, tipos y operadores. Nos dicen que dentro del mundo de la computadora solo existen datos. Puedes leer datos, modificar datos o crear nuevos datos. Y nos dicen que básicamente todos los datos son fundamentalmente parecidos. ¿Por qué son fundamentalmente parecidos? Porque bueno, los datos están almacenados como largas secuencias de bits. ¿Ok? Entonces todos los datos son simplemente secuencias de bits. Entonces uno podría preguntarse cómo distingues tú un dato de otro. ¿Ok? Eso lo hablan más adelante. Entonces aquí un ejemplo de cómo expresar el número 13 en bits. Entonces el número 13 en binario es esto que está aquí, que es esto mismo. ¿Okay? Entonces lo que hacen, por decirlo así, vamos a anular todos los bits que sean 0, ¿okay? Y su correspondiente peso decimal, digamos, ¿no? Entonces nos quedan estos. Entonces quedan 8, 4 y 1, que es lo que suman aquí, 8 más 4 más 1 y les da 13, ¿ok? Entonces esto es simplemente un ejemplo para demostrar cómo un valor puede ser almacenado como una secuencia de bits, ¿ok? Bien, pero eso aplica a cualquier tipo de dato, ¿no? No solo con el número 13, no, simplemente con cualquier dato se almacena en forma de bits. Entonces, ¿cómo hace para distinguir un dato de otro? Ya que fundamentalmente son simplemente secuencias de bits. Entonces, allí es donde entran los tipos de datos y los valores y todo eso. Entonces, ellos hablan aquí de los valores y dicen que cada valor tiene un tipo que determina su rol, es decir, el tipo de dato, ¿no? Entonces, algunos datos son numéricos, otros son pedazos de texto, otros son funciones y así. Entonces, el primer tipo de valor que vamos a ver aquí es el tipo de valor numérico. Entonces, obviamente, los valores de tipo numérico son números, ¿no? Ya sean números enteros o números fraccionarios, ¿ok? O números con exponentes. Entonces, todos ellos son valores de tipo numérico. Luego hablan aquí de las limitaciones que tienen las computadoras de representar de manera exacta o de manera precisa ciertos valores, ¿no? En este caso, números fraccionarios, ¿no? Entonces dicen que tenemos que estar conscientes de estas limitaciones y tratar a los números fraccionarios como aproximaciones, no como valores precisos. Entonces, un ejemplo de eso es este que yo tengo aquí. ¿Okay? Entonces, vamos a escribirlo aquí. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Bueno, simplemente estamos imprimiendo este valor, ¿ok? 1.7. Entonces, obviamente, eso imprime 1.7. Luego tenemos, imprimimos esta operación, ¿no? El resultado de esta operación, 1,6 más 0,1. 1,6 más 0,1 es 1,7, ¿no? Matemáticamente hablando. Imprimimos eso y resulta que nos dice que esta operación 1,6 más 0,1 es igual a 1.7, un montón de ceros aquí y un 2. ¿Por qué son resultados diferentes si matemáticamente son el mismo resultado? Bien, por eso que nos decían aquí, que los números fraccionarios tenemos que tratarlos como aproximaciones, no como valores precisos. Sin embargo, hay números fraccionarios que sí se pueden representar de manera, digamos, exacta, pero no son todos ellos, ¿ok? Entonces podemos seguir con este ejemplo y aquí lo que hacemos es comparar, ¿ok? Esta expresión con este valor, es decir,
1,6 más 0,1 es igual a 1,7, si nosotros evaluamos eso, nos dice que es falso. Es decir, que 1,6 más 0,1 para la computadora no es igual a 1,7. ¿Ok? De hecho lo vemos aquí, ¿no? Aquí tenemos los valores, entonces hay algo que no es igual, ¿ok? Entonces aquí lo que tenemos para ver esto un poco más claro es lo siguiente. Tenemos los mismos números, 1,7 y esta suma que está aquí, 1,6 más 0,1. Lo que hacemos es convertir cada uno de estos valores en binario, por decirlo así, y los imprimimos. Entonces, si ejecutamos eso, vemos lo siguiente. Esto que está aquí es la representación en binario de este valor, ¿ok? De 1,7. Y esto que está aquí es la representación en binario de esta operación, del resultado de esta operación. Si vemos, son muy parecidos, solo que al final aquí los bits son distintos, ¿ok? Entonces, como estamos viendo, la computadora lo que se da cuenta son los bits, los compara y ve que no son iguales, entonces por eso estos dos valores no son iguales, ¿ok? Entonces, los dígitos a la derecha del punto son la fracción, ¿verdad? De este valor, ¿no? O sea, el 0,7. El 0,7, ¿ok? O, bueno, sí, la parte fraccionaria esta que está aquí, el punto 7 es esto, todo esto que está aquí, ¿no? Bien, entonces vemos como en realidad son bits, ¿ok? Entonces no son iguales. Entonces hay que estar pendiente de esto, ¿no? Que los valores fraccionarios hay que verlos como aproximaciones y no como valores precisos, aunque hay valores fraccionarios que sí se pueden representar de manera precisa, ¿no? Bien, luego hablan aquí de la aritmética y nos introducen a unos operadores, ¿no? Que son estos que están aquí, ¿ok? Como estamos hablando de aritmética, entonces estos operadores son el operador de la suma, de la multiplicación, luego aquí el operador para la sustracción, para la división. Pero lo interesante, bueno, lo que ellos mencionan aquí es, ellos hablan de la precedencia de los operadores. Ahora, ¿qué es la precedencia de los operadores? Bueno, si nos fijamos en esto, aquí tenemos 100 más 4 por 11. Entonces, ¿qué ocurre primero? La multiplicación, y después que ocurre la multiplicación se hace la suma, o al revés, primero sucede la suma y luego la multiplicación. En realidad, por la precedencia de operadores, primero ocurre la multiplicación y luego la suma, ¿ok? Pero eso se puede cambiar, podríamos colocar paréntesis, ¿ok? Entonces, en este caso, primero ocurre la suma y luego la multiplicación. Bien, eso es la precedencia de operadores. Luego hablan aquí del operador módulo, que es el porcentaje este que está aquí, el símbolo de porcentaje que es utilizado para representar la operación de residuo. Entonces aquí nos dan un ejemplo, ¿ok? Entonces el residuo de 314 entre 100 produce 14. Entonces eso sería algo, por ejemplo, así, ¿no? Suponte que tú tengas aquí 314 y divides eso entre 100. ¿Okay? Entonces digamos que 3 por 100 son 300 al 314. ¿Okay? Lo que sobra, o el residuo, mejor dicho, es 14. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. ¿Okay? Bien, entonces ese es el operador módulo. Luego hablan de los números especiales y resulta que hay ciertos valores que son de tipo, son considerados números, pero no se comportan como números normales. Entonces tenemos el infinito, menos infinito y none, que significa no es un número, ¿ok? Pero en inglés, ¿ok? Entonces aquí colocan unos ejemplos, ¿no? Entonces vamos a ver. Supongamos que nosotros tenemos 100 y lo dividimos entre 0. ¿A qué es igual eso? A infinito. Y si es menos 100 entre 0, a menos infinito.
Y si hacemos algo, por ejemplo, como dividir 0 entre 0, no es un número. Entonces, NaN, o no es un número, se produce cuando se hacen, digamos, operaciones que no tienen mucho sentido, como dividir 0 entre 0. O también podemos, como el ejemplo que nos dan allí, podemos restar infinito menos infinito, ¿no? Y eso va a dar, no es un número, ¿ok? Una operación que casi no tiene mucho sentido. Bien, luego hablan de los strings y nos dicen que los strings son usados para representar texto. Son escritos encerrando su contenido en comillas. Entonces podemos escribir un string usando comillas simples, comillas dobles o comillas invertidas. ¿Okay? Cuando usamos comillas invertidas estamos hablando de plantillas literales, ¿no? ¿Dónde está? Estamos hablando de plantillas literales cuando utilizamos comillas invertidas. Bien, ok. Luego hablan aquí de escapar el carácter, ok. Y bueno, aquí hablan de los saltos de línea. Solo pueden ser incluidos cuando el string está encapsulado en comillas invertidas. Bueno, un ejemplo bastante sencillo. Un ejemplo bastante sencillo es el siguiente, ¿no? Vamos a borrar esto. Supongamos entonces que utilizamos comillas invertidas, ¿okay? Para escribir lo siguiente, ¿okay? Hola a, y resulta que hago un salto de línea y escribo hola a todos. Si yo imprimo eso, tengo hola a todos con su salto de línea normal, ¿no? Pero si utilizo comillas simples o comillas dobles, da igual, lo que obtengo es un error, ¿ok? Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, primero colocar todo eso dentro de la misma línea y escapar el carácter n, ¿ok? Entonces, utilizando la barra invertida y la letra n, estamos escapando el carácter n, por decirlo así, y estamos dándole un nuevo significado. En realidad esto significa salto de línea, ¿ok? Entonces, si nosotros imprimimos eso, tenemos hola a todos, ¿ven? Con su salto de línea y utilizando comillas simples, lo cual no es necesario si utilizamos comillas invertidas, ya que simplemente podemos escribir este texto en comillas invertidas, eliminamos el carácter especial y simplemente colocamos eso, ¿no? Un salto de línea, imprimimos eso y tenemos el salto de línea allí, pero utilizando plantillas literales, ¿no? Comillas invertidas. Bien, luego hablan por aquí. También los strings deben ser modelados como una serie de bits para poder existir dentro del computador. Es decir, todos los valores son simplemente bits en la memoria del computador. Los strings no pueden ser divididos, multiplicados o sustraídos. Claro, porque esas son operaciones aritméticas y cómo vamos a hacer operaciones aritméticas con texto. Pero el operador de adición puede ser utilizado con ellos para concatenar texto, ¿ok? Entonces aquí hay un ejemplo, ¿no? Que también lo podemos ver de la siguiente manera, ¿no? Yo puedo colocar aquí, digamos con comillas simples, hola a todos. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Bueno, estamos concatenando texto. Hola, y le estamos pegando, por decirlo así, este otro pedazo de texto. Si imprimimos eso, tenemos hola a todos, pero resulta que no hay espacio entre estas dos A, porque en realidad no hay. Esta A termina aquí y esta A comienza aquí, y este signo de adición está concatenando, pero no hay ningún espacio entre estas dos A. Entonces vamos a colocar un espacio aquí. Imprimimos eso y tenemos hola a todas. Ahí tenemos nuestro espacio. Entonces el operador de adición, cuando lo utilizamos con texto, simplemente estamos concatenando texto. Bien, luego hablan aquí de las plantillas literales. Bueno, eso ya lo vimos. Pero ok, hay algo importante aquí.
Ok, entonces veamos esto con las plantillas literales, ok. Supongamos que yo tengo aquí 5 más 5 es igual, y evaluamos eso, y eso dice que 5 más 5 es igual. Esto es un string, ok. Ahora, algo que nos permiten las plantillas literales es lo siguiente. Podemos colocar el signo de dólar, abrimos y cerramos llave y colocamos una expresión, por ejemplo, 15 menos 5, ¿ok? Si evaluamos esto, entonces esto dice que 5 más 5 es igual a 10. Este 10 que tenemos aquí salió precisamente de 15 menos 5, ¿ok? Entonces este tipo de cosas lo podemos hacer con las plantillas literales, ¿ok? Bien, luego tenemos los operadores unarios y nos dicen que no todos los operadores son símbolos, algunos se escriben como palabras, como el operador type of, ¿no? Que se escribe así, es un operador pero se escribe como palabra. Y lo que hace es simplemente retorna un string con el tipo de valor que le pasemos, ¿no? Entonces un ejemplo puede ser, digamos, type of número, ¿no? 100, y eso retorna un string con el tipo de este valor, ¿no? Type of, y podemos colocar un string hola, y eso retorna string, ¿ok? O sea que hola es un string. Bien, luego tenemos aquí los operadores que usan dos valores son llamados operadores binarios, y los operadores que utilizan un solo valor son llamados operadores unarios, ¿ok? Pero el símbolo menos puede ser usado tanto como un operador binario como un operador unario. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos aquí el símbolo menos, ¿no? Entonces aquí está siendo utilizado como un operador binario porque tiene dos valores, 10 y 2. Entonces 10 menos 2 es 8, ¿ok? Y aquí hay otro signo menos que aquí ya está como un operador unario, ¿no? Entonces menos 8 es lo que retorna, ¿ok? Bastante sencillo. Luego hablan de los valores booleanos, y los valores booleanos solo tienen dos valores: true, que es verdadero, y false, que es falso, ¿no? Entonces, un ejemplo de cómo producir valores booleanos, utilizando comparaciones, ¿no? Haciendo comparaciones. 3 es mayor que 2, verdadero. 3 es menor que 2, falso. Entonces aquí tenemos los valores booleanos. Luego nos dicen que se pueden comparar strings, ¿no? Pero bueno, este ya es un poquito más diferente, ¿no? Porque nos dicen que JavaScript, cuando comparamos string, JavaScript evalúa los caracteres de izquierda a derecha comparando los códigos Unicode, ¿no? Entonces esta es la parte importante, ¿no? Utiliza estos códigos, ¿ok? Entonces, bueno, no vamos a indagar mucho en eso. Bien, nos dice que nan no es igual a sí mismo, ¿ok? Entonces eso retorna falso. Y nos dice que not a number denota el resultado de una computación sin sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos dividiendo 0 entre 0, ¿ok? Eso es una computación sin mucho sentido, ¿ok? Luego hablan de los operadores lógicos, y son tres: el AND, OR y NOT, ¿ok? Entonces, AND, que es como decir y, tenemos un ejemplo aquí que es, bueno, vamos a ver. Cuando utilizas el operador AND, es un operador binario, opera sobre dos valores, él puede retornar falso o verdadero, ¿ok? Él va a retornar verdadero solo cuando, en este ejemplo que tenemos aquí, cuando los dos valores sobre los que opera son verdaderos, ¿ok? True y true retorna true. Pero al ser cualquiera de estos falso, entonces va a retornar falso. Luego tenemos el operador OR, que siempre va a retornar true siempre y cuando por lo menos uno de sus valores sea verdadero, ¿ok? Y va a retornar falso
siempre y cuando sus dos valores sean falsos, ¿ok? Entonces falso o falso retorna falso. Entonces este es el operador OR y también es un operador binario. Luego tenemos el operador NOT, que lo que hace es negar un valor. Entonces aquí estamos negando true, ¿ok? Este es el operador NOT. Aquí estamos negando true y eso produce falso. Si negamos falso, eso produce verdadero, ¿ok? Bien, luego nos presentan al operador ternario, ¿ok? El operador ternario utiliza estos símbolos, ¿ok? Entonces aquí nos dan un ejemplo, pero aquí yo creo que tengo, sí, un ejemplo aquí. Entonces hacemos lo siguiente. Nos dicen, bueno, primero vemos el operador ternario, ¿no? Aquí, que utiliza dos símbolos. Entonces vemos, se evalúa esta condición, si es verdadero, se ejecuta esto, se retorna esto en realidad. Si esto es falso, se retorna esto que está aquí. Entonces, 5 es mayor que 6, no, es falso, eso no es verdadero, es decir, es falso, entonces se retorna esto. ¿Okay? Entonces, si ejecutamos esto, si evaluamos esto, efectivamente se retorna esto. Ahora, si ponemos una condición verdadera aquí, por ejemplo, 8 es mayor que 6, eso es verdadero, entonces se retorna esto que está aquí. ¿Okay? Entonces, ese es el operador ternario. Luego hablan de los valores vacíos, que son dos, null y undefined, ¿no? Entonces un ejemplo sencillo podría ser el siguiente. Si, por ejemplo, las variables se hablan en el capítulo 2, pero podemos declarar una variable aquí, número, ¿ok? Yo digo que número es igual a 100. Entonces, cuando yo evalúe el número, eso retorna 100, ¿ok? Pero si yo declaro esta variable, pero no le asigno ningún valor y evalúo esto, eso será undefined, ¿ok? También hay otro valor que, bueno, es null. ¿Okay? Si evaluamos esto, entonces el número es null, ¿okay? Pero simplemente denotan valores no significativos, es decir, valores vacíos. Ok, luego hablan de la conversión de tipo automática y aquí esto es bastante interesante. Nos dice, cuando un operador es aplicado al tipo de valor incorrecto, JavaScript silenciosamente convertirá ese valor al tipo que necesita. O sea, JavaScript le gusta estar convirtiendo valores de un tipo a otro, ¿ok? Utilizando una serie de reglas que frecuentemente no dan el resultado que quisieras o esperarías, ¿ok? Entonces, esto es coerción de tipo. Cuando JavaScript cambia un tipo, un dato de un tipo a otro, es coerción de tipo, ¿no? Entonces, en este ejemplo, vean lo que pasa aquí. Null lo convirtió a 0 para poder multiplicarlo con 8. ¿Okay? 8 por 0 es 0. ¿Okay? Este 5 lo transformó, este 5 que es un string lo transformó en un número para poder restarlo con el 1. 5 menos 1 es 4, ¿no? Y así. Y este otro 5 lo dejó tal y como está y este 1 lo transformó en un string, en una cadena de texto para poder concatenar 5 más 1, ¿ok? 51, ¿ok? Entonces este otro ejemplo, esto aquí no tiene mucho sentido, entonces produce none y luego falso es igual a true, ¿ok? Entonces esto que está aquí lo transformó, este 0 lo transformó a falso, ¿ok? Bien, después nos dicen que hay unas reglas para convertir string y números a valores booleanos, donde dice que 0, none y el string vacío cuentan como falso, ¿ok? Mientras que otros valores cuentan como true. Entonces yo creo que tengo un ejemplo de esto por aquí, ¿no? No, creo que no. Bueno, ok, no importa. No, sí está. Vamos a copiar esto y vamos a hacer lo siguiente. Entonces, bueno, vamos a explicar esto aquí de nuevo.
resulta que falso es igual a 0, sí, es verdadero, ¿ok? Porque 0 se toma como falso. Después vemos que una cadena vacía, ¿ok?, también se toma como falso, ¿ok? Luego, si utilizamos triple signo igual, entonces no ocurre ninguna coerción, ¿ok? No se transforma de un tipo a otro, ¿ok? Un tipo de dato no se transforma a otro. Entonces, si ejecutamos esto, es falso, ¿ok? Porque aquí 0 en realidad es diferente de falso, no son del mismo tipo, ¿ok? Entonces no son iguales. Igual con esto, ¿no? Es falso. Esto es una cadena vacía y esto es un valor booleano. Estamos utilizando tres signos iguales, entonces no hay coerción de tipo, ¿ok? Son falsos. Bien. Después tenemos cortocircuito de operadores lógicos. Y bien, ¿qué nos dicen aquí? Bueno, esto es algo, vamos con creo que hay un ejemplo aquí. Ok, sí, aquí está. Vamos a copiar esto y lo pegamos aquí. Ok, entonces ¿qué pasa aquí? Primero vamos con el operador OR, donde, bueno, vamos a ejecutar esto. Esto nos regresa true. ¿Por qué? Porque si esto es verdadero, ¿ok?, va a retornar este valor, ¿ok? Si esto es falso, va a retornar esto que está aquí. Entonces, por ejemplo, si evaluamos esto, se imprime. ¿Por qué nos muestra esto? Se retorna este string porque esto es falso, y como esto es falso, se retorna esto, ¿ok? Y tenemos también estos otros valores. 0, se supone que es 0, ¿ok? Vamos a evaluar eso. Nos dice que se imprime también. ¿Y por qué se imprime? Bueno, porque 0, acuérdense, hay una coerción de tipo, entonces 0 es transformado a falso, ¿ok? Y así con todos estos que están aquí, ¿ven? Aquí tenemos una cadena vacía de texto. Si evaluamos esto, nos dice que se vuelve a imprimir, ¿ok? Y también eso sucede con not a number, ¿ok? Esto se evalúa como falso y retorna este string, ¿ok? Y otra vez se imprime, que es esto, y otra vez se imprime, ¿ok? Entonces, si esto es falso, se retorna lo que hay aquí en el lado derecho, ¿ok? Si es verdadero, se retorna el valor verdadero, ¿ok? Bien, ahora el operador AND funciona casi igual que esto, pero al revés. Es decir, aquí no va a retornar esto, sino que va a retornar esto que está aquí. Si evaluamos esto, texto muy importante, que es este que está aquí, ¿ok? Bueno, y aquí vemos, ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Al contrario. Si esto es falso, no va a retornar nada, simplemente que va a retornar falso, ¿ok? Entonces aquí tenemos falso. Y así con los demás. Aquí va a retornar 0, retorna 0. Aquí va a retornar el string vacío, y aquí retorna none, ¿ok? None. Bien, luego tenemos la evaluación cortocircuito, ¿no? ¿Qué es la evaluación cortocircuito? Es esto. Bien, ¿qué ocurre aquí? Si esto es falso, ¿se acuerdan de lo que vimos ahorita? Si esto es falso, entonces retorna esto, ¿ok? Entonces vean, vamos a hacer lo siguiente. Falso, falso, y aquí vamos a colocar, no sé, un número, 100. Entonces, si esto es falso, retorna esto, pero esto también es falso, entonces va a buscar por aquí, retorna este, pero este no lo puede retornar porque esto es falso, entonces retorna esto que está aquí, ¿ok? Vamos a ver. Retorna 100, ¿ok?
Pero si uno de estos es verdadero, digamos esto, que le coloquemos un valor aquí de 5, ¿qué va a ocurrir aquí? Bueno, que esto es falso, entonces retorna esto. Este 5 se toma como verdadero y es lo que va a retornar. ¿Okay? Retorna el 5. Y esto que está aquí no se ejecuta. Una vez que haya un valor que pueda retornar, lo retorna, pero lo demás no se ejecuta porque no es necesario. ¿Okay? De hecho, si colocamos aquí un valor, digamos true, y todo lo demás falso, o bueno, o verdadero también, no importa. Vamos a colocar aquí otro número, no sé, 50.000, lo que sea. Al evaluar esto, es true y va a retornar esto, y esto no se ejecuta, no se toma en cuenta. ¿Okay? Entonces retorna true. Esto es la evaluación cortocircuito con el operador OR. ¿Okay? Y también es exactamente igual con el operador AND. ¿Okay? Solo que AND, bueno, es al revés, ¿no? Si es falso aquí, entonces va a retornar falso. Entonces vamos a evaluar esto y retorna falso. ¿Okay? Entonces, si esto es true y esto es true y esto es true, entonces ¿qué va a hacer? Esto es true, entonces retorna esto, pero esto es verdadero también, no puede retornar esto, va por aquí, tampoco retorna esto. Y aquí, bueno, en este ejemplo, retorna esto porque esto es lo último, ¿ok? Pero vamos a ver lo siguiente. Si yo coloco aquí un falso, ¿okay? Falso, y aquí 1000, y evaluamos eso, retorna falso, ¿ok? ¿Por qué? Bueno, por cómo funciona el operador AND, ¿ok? Entonces, si esto es verdadero, busca para acá, esto es verdadero, busca para acá hasta que consigue un valor falso y lo retorna. Entonces, es igual, ¿no? Si colocamos aquí falso, y no importa si estos también son falsos, un 0, una cadena de texto vacía, ¿ok? Y qué sé yo, aquí va a retornar este falso, ¿ok? Retorna falso. Y lo de aquí no se ejecuta, no se toma en cuenta, digamos. Entonces eso es lo que se llama evaluación cortocircuito. Bien, luego tenemos el resumen y bueno, ya simplemente el resumen. Después venimos hablaremos del capítulo 2, ¿okay? Que es la estructura de un programa. Bueno, entonces nos vemos entonces para el capítulo 2.